Jesús, de manera insignificante para muchos, ha cambiado la humanidad. Insignificante para muchos, pero cambió la humanidad. Usted lee un libro y usted va a encontrar en mayúscula AC, antes de Cristo, o va a encontrar DC, después de Cristo. Jesús entró de manera insignificante para muchos, pero marcó la historia, cambió la humanidad. Y yo quiero enseñarle a usted esta mañana que la semilla es Jesús. Y quiero que esté pendiente, porque sé que Dios le va a hablar a usted como me habló a mí en este tiempo. Pues hoy día celebramos su nacimiento. Dígame, el nacimiento de quién más se celebra en la humanidad, que sería el Dios del Islam, el profeta del Islam. No para nada. ¿Cuál otra? ¿De Buda? Tampoco. El único que se celebra en la mayoría, entre catolicismos, cristianos, protestantes, es el nacimiento de Jesús. Pero entró en un burro insignificante, poco reconocido por otros. Así usted está caminando con el Señor, lentamente, pero va a llegar el día en que usted marca la diferencia con su familia, con su generación y en esta sociedad. Amén. Se le para un aplauso al Señor por eso. Mateo capítulo 13, versículo 31. Mateo capítulo 13, versículo 31. Gracias. Mateo 13, 31. Tenemos la cena hoy. Voy a hablarles de dos parábolas esta mañana. Hoy hay dos por una. Dos por una. Parábola de la semilla de mostaza, versículo 31, Mateo 13, 31. Vamos a leer la palabra, así de que por favor, pendiente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Versículo 33, parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue. Las dos parábolas van unidas porque están hablando de una mínima cantidad. Entonces, una semilla pequeña y un poquito de levadura. Entonces, la cantidad van de acuerdo las dos. La semilla de mostaza es la más pequeña, es un árbol muy frondoso, muy grande. Un poquito de harina hace que la levadura se infle. Hay alguna parte en la Biblia donde habla de levadura y habla como contaminación. Pero hoy no está hablando la parábola aquí de que la levadura contamina, sino que un poquito de ella hace que se crezca la harina. Hace que se crezca. Entonces así es el reino, pequeñito. Jesús entró en un burrito y hoy somos millones, tanto que estamos celebrando su cumpleaños. Entonces, así es el reino de Dios, pequeñito. Así fue cuando usted recibió a Cristo. Usted lo recibió y usted dice: sí, usted no le dio mucha importancia. Usted hizo una oración, empezó a congregarse, pero por allá le empezaron a dar ganas de venir cada 3 meses, cada 5 meses, después cada 2 meses, y en los años terminó viniendo cada 8 días. Porque así es, despacito y hasta que va llegando. Si usted ya tiene la semilla, usted ya está pescado. Usted ya está pescado, ya no hay vuelta de hoja. Está trabajando la semilla, claro, pero usted ya la tiene. Y eso debe ser un motivo de gozo, saber que yo ya tengo la semilla del reino de mi corazón. Amén. La levadura es un símbolo de lo malo, pero aquí no es. Así también la iglesia del Señor crecerá y crecerá hasta que los doctores, los sabios tendrán que reconocer que solo Jesús por medio de la cruz
creciendo, y lo que el Señor quiere, según la palabra, es que crezca como un árbol frondoso, donde muchos van a venir a reposar en ella, dice la parábola en el versículo 31, ¿no? Si usted lee el 31, dice, la cual vendrá, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, versículo 32, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. De tal manera que muchos sabios, intelectuales, políticos, millonarios, gente pobre, humilde, de escasos recursos, todos estaremos debajo de su sombra. Aunque para muchos es insignificante, todos vamos a terminar. Como usted y yo ya estamos, pero otros van a terminar. Su familia, su generación, sus hijos, sus nietos, todos vamos a terminar así. ¿Por qué? Porque entró con una persona nomás en su casa. Usted escucha y dice, no, la primera fue mi mamá, lleva como 15 años. Después llegó el tío, como a los 7 años. Después llegó no sé quién, después llegó si sé más. En mi casa fue así. Llegó una prima hace ya como 28 años y era la evangélica de la familia, por ahí en Villao. Entonces después ya llegó la hermana de ella. Después llegué yo. Ya después fue llegando la mamá de ella. Después llegó mi familia, conocieron, fueron la familia de mi esposa. Y así fue. Y los que dijeron, no, a mí no me hable de eso, hoy en día se congregan en la iglesia. Porque así es la semilla. Así es como la levadura. Un poquito de testimonio, la palabra hace que los demás lleguen. Por eso usted no puede darse el lujo de dejar de congregarse, de seguir. Usted no puede darse ese lujo, porque va a llegar el día en que como la levadura con la harina se infla, y su familia empezó a llegar como cuando notea el maíz, mira, llegó el uno, no, el otro, y fueron llegando. Así pasó con mi familia. Entonces, sí se puede. Amén. Sí se puede. No podemos cansarnos. Tenemos que seguir. Hay mucho trabajo por hacer. Sin embargo, hay muchas maneras de conquistar, ¿verdad? Uno puede conquistar de muchas maneras. La familia. Jesús, puede hablar ahora de Jesús. Jesús conquistó de muchas maneras a su pueblo. De una sola manera, perdón. Pero hay muchas maneras de conquistar. Por ejemplo, por medio de conquistas sangrientas se establece un reinado, así como cuando los españoles vinieron a conquistar América. Entonces ellos vinieron con sangre y mataron a esos indígenas, a esos ancestros que tenemos nosotros, con sangre y con espada, y conquistaron. Es una manera de conquistar, ¿verdad? Filo de espada por Latinoamérica, y se extendieron a base de sangre. O sea que una conquista puede ser a base de sangre. Sin embargo, Jesús no reclutó ni uno solo para conquistar. Jesús no reclutó a nadie para conquistar. Él conquistó solo. Y dice en el libro de Mateo 26:51. Mateo 26:51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Le quitó la oreja. Jesús va a ser cogido, va a ir, ya llegó la hora de tomarlo preso, y un tal Melco, Pedro coge a un tal Melco y le dijo, ¿usted es el que se va a meter con nosotros? Venga, le digo cómo es. Y cogió la espada y ¡fum!, lo dejó con una sola oreja. Y Jesús le está diciendo, no señor, tome Melco su orejita, y se la volvió a poner, porque se la había cortado. Y Jesús, ahí vemos un milagro. Jesús le puso la oreja a Melco porque se la había cortado. Y le dijo, venga Pedro, ¿usted cree que para yo conquistar necesito guerra? ¿Necesito espada?
¿Necesito armamento? No, hermano. Si yo viniera a conquistar así, ¿usted no cree que yo le pido a mi Padre miles de ángeles con espadas y me tomo posesión de esta tierra? No, Pedro, yo no vengo a conquistar a la fuerza. Yo vengo a conquistar con paz, con amor, con armonía, con tranquilidad. Eso es lo que está diciendo Jesús. Su conquista fue su testimonio, su amor, su autoridad y su poder. Para yo conquistar, para Jesús conquistar fue con amor, autoridad y con poder. Para usted conquistar a los suyos o conquistar a otros, amor, autoridad y poder. Hay otra segunda manera de conquistar, y es comprando tierras, como muchos terratenientes de la época compraron. Ejemplo, Estados Unidos compró mucha parte de México, y Estados Unidos es más grande que México. Pero en la antigüedad México era más grande que Estados Unidos. Pero Estados Unidos compró parte de México, unas ciudades, unos terrenos, y se hizo más grande comprando. Esa es otra manera de conquistar. Pero el Hijo de Dios no tenía dónde recostar su cabeza, porque no era la manera que Él usó para conquistar. O sea que uno puede conquistar comprando. Aquí hay gente en el Restrepo que son conquistadores de hace 45, 50 años. Y son familias. De pronto aquí hay una, o con algún familiar, lo digo con respeto. Y son dueños de 6, 7, 8 edificios y más predios. Y dicen, cuando yo llegué a esto era potrero. Y compramos acá y acá y acá y acá y conquistaron el Restrepo. Y ahora son personas que por su conquista tienen dinero. Pero esa conquista, ese dinero lo empezaron a ver con los años. O sea, fue lento. O sea, que otra manera de conquistar es comprando. Jesús dijo, yo no tengo plata para sobornar a nadie, ni para conquistar a nadie. Tercero, Jesús no conquistó con alianzas. No usó partido revolucionario cristiano. Cristo vive. No. Él no usó ningún partido revolucionario. No se levantó contra las autoridades de esa época a hacer marchas allá al frente del Sanedrín, allá todos los del Sanedrín, allá al frente, y Jesús al frente. Exigimos que nos dejen predicar el Evangelio. No. Jesús no conquistó con revolución, ni con marchitas, ni nada de eso. Jesús conquistó con su testimonio, con su amor, con su poder y con su entrega. Usted a veces quiere conquistar a su manera, con gritos, con altanerías, con sectarismos, con imposiciones, y así jamás conquistarán nada. Porque mi ejemplo de conquista es Cristo. La mujer que quiere conquistar a su esposo dice, pero ¿cuánto llevo? Conquístelo. Dice que la mujer no se ata bien para que le solamente lo físico, sino con su corazón, con sus palabras, con su sujeción. Pero quiere sujetarse y dice, usted es el hijo del diablo, ¿cómo se le ocurre que me...? No. Hay muchas maneras de conquistar, pero Jesús me enseñó una sola, su testimonio. Usted puede conquistar de muchas maneras. Eso lo hace el mundo, pero Jesús no lo hace así. Por eso usted, si no conquistó este año, conquístelo el otro año. Pero que no se le olvide que si usted tiene la semilla, tarde que temprano va a crecer en su casa, en su familia, en sus finanzas, en su restauración, para la gloria de Dios. Denle el aplauso a nuestro Dios. Jesús no usó nada para el crecimiento del reino. Sencillo, con la predicación de la palabra. No usó estrategias humanas, ni estudió el mercadeo, ni el multicrecimiento, ni el megacrecimiento, ni los vamos a multiplicación de líderes en 3 meses, los ancochamos y ya.
ni dio mercados, ni dio chocolate, solo predicaba el poder del cielo, y el poder del cielo venía. Hoy en día otras iglesias usan maneras de crecimiento y cogen los multiniveles que usa Amway y los aplican a la iglesia. Jesús no usó eso para el crecimiento. Lo que en el libro de los Hechos sí me enseña es que se reunían en las casas y compartían la palabra. Aquí tenemos grupos familiares. Eso es, vaya el nuevo al grupo familiar. Pero aquí nunca usted va a escuchar: pastor fulanito de tal, experto en crecimiento de iglesias, gran conferencia. Y llegan todos los pastores de la zona. Vamos a ver cómo es que crece una iglesia. Jesús no usó eso. Jesús no usó en ningún momento: vamos a tener solo para negociantes una iglesia, solo para negociantes, solo para los que quieran plata. No, tampoco la usó. Porque yo le puedo decir, ¿quién de nosotros, me incluyo, no necesita dinero hoy para algo? No es que estemos endeudados ni enculebrados, pero ¿quién no tiene un compromiso para estos días o algo? Dice, no tengo y estoy esperando. El que me diga, yo lo tengo todo en el banco, gracias a Dios. Pero yo le digo, ¿puede levantar la mano? Todos tenemos de una otra manera. Entonces yo digo, gran seminario de multicrecimiento en la iglesia y cómo salir de su ruina económica. ¡Pum! Se me llena la iglesia. Porque todos tienen esa necesidad. Pero Jesús no usaba eso. Jesús predicaba la palabra. Gracias al Señor por el legado que el Señor nos dejó en esta corriente de Iglesia Filadelfia y en otras, claro. Pero yo hablo por la Filadelfia. Tuvimos despedida de pastores el viernes y la pastora Inma de Suárez nos compartía una palabra y decía: el legado que dejó la Iglesia Filadelfia es sana palabra. Palabra limpia, sin manipulación. Pero hay gente que le gusta que le manipulen el oído y corren. Pero Jesús no lo hizo así. Entonces la semilla crece aunque usted la vea pequeña. La levadura un poquito, pero crece ahora. Usted le echa levadura a la masa. Iba a traer más en levadura, solo que me alcancé ayer. Y iba a poner guantes, iba a poner el ejemplo. Y entonces más en levadura y usted ya, pero ¿cómo hace para que crezca y esa levadura se active? ¿Toca hacer qué? Meter esa harina ¿dónde? Al horno. O sea que el calor del Espíritu, el fuego del Espíritu, hace que su vida espiritual crezca. Amén. Solo conocimiento no funciona. Solo doctores de la ley no funcionan. Necesitan el fuego del Espíritu. Necesitan enseñar la palabra, predicar a otros, evangelizar. En diciembre la gente está sensible. No para que le predique a un hombre gordo de Chivar al Barregón, porque eso es un ídolo más. O no para que esta noche le ponga las velitas a la Virgen de no sé qué, porque usted y yo no adoramos a ninguna virgen. No adoramos. Reconocemos que María es la madre de Jesucristo, no la mamá de Dios. Pero hoy muchos, el mundo lo celebra. Y usted allá prendiéndole velitas a María esta noche, no creo. Entonces, hay que entender, hay que comprender en realidad que el Evangelio funciona cuando yo me meto en el horno. Que el Evangelio crece cuando yo me meto en el horno de Dios, cuando yo me comprometo con Él. Y empiezo a ver lentamente, pero a ver cambios en mi vida. La manera de extenderse según Lucas 4:16. Vamos a ver cómo era que se extendía. Lucas 4:16. Si usted me pregunta, pastor, ¿esta palabra qué propósito tiene? Que usted siga. Que usted siga. Que por muy insignificante que usted se crea o se sienta, o tenga su familia, su negocio, su ministerio, por muy insignificante que se sienta, Jesucristo empezó así. Y hoy en día somos miles de millones que celebramos cumpleaños. Dice Lucas 4:16, mire la manera de hacerlo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Entonces Jesús cogió el rollo y lo leyó. Y dice, ¿qué es lo que leyó? El versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios, me ha sacado, me ha preparado, me ha untado para dar, ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar, ¿qué? El año agradable. ¿A qué lo envió el Señor a Jesucristo? A predicar. ¿A qué? Eso es. El evangelio no tiene nada más. Pero hay gente que se acostumbró a las arandelas y ya se va, como cuando uno se va a paseo y se va por entre las tiendas. No, así no es. Cuando Mateo 5, 1, 2, cuando Jesús predicaba, mira lo que pasaba. Él veía a la multitud, y ¿qué hacía con la multitud? Viendo la multitud, subió al monte. Mateo 5, 1. ¿Lo tiene conmigo? Viendo la multitud, ¿quién la vio? Jesús. Subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo en su boca, ¿qué? ¿Qué hacía Jesús? Sencillo, les enseñaba. Usted lo que necesita es escuchar la palabra de Dios, porque la palabra es espíritu, la palabra es vida. Si yo le digo a alguno de ustedes, como pongo un ejemplo, a veces en los retiros, el último retiro de jóvenes, puse a un siervo que nos acompañó a compartir la palabra, y yo dije: mira, yo puedo matarte de esta manera. Tú tienes una cara de ladrón. Entonces, ya con eso que le digan a uno eso, lo matan, porque las palabras dan vida o dan muerte. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted le da vida, y esa vida hace que usted siga adelante. No importa lo pequeño que sea la semilla, la palabra ya está en su corazón. Y es como la levadura, se va a impregnar todo su cuerpo, se va a impregnar toda su familia, se va a impregnar toda su generación, se va a impregnar sus finanzas, se va a impregnar su estudio, su intelecto, su conocimiento, su relación de pareja, se va a impregnar todo. Pero es lentamente, lentamente. ¿Usted ha puesto al fuego el arroz cuando está secando y usted lo pone todo? No. Mi esposa le pone una tapa bajo y lo deja un rato. Pero si no lo deja con la misma llama, se quema. Pero muchos quieren poner el arroz ya. No, métale fuego a eso, métale fuego. Yo quiero comer arroz ya. Tiene que esperar, porque un arroz duro es feo. El arroz ahumado, el mazacotudo. El arroz es rico seco, el florhuil es bueno. Miren esto. Un arroz esponjado y seco baja con cualquier cosa. Pero hay gente que del afán quiere todo duro, crudo. Están moviendo el árbol de manzanas y no saben que están verdes. Quieren ya. El reino de Dios está orando en su vida, pero tiene que seguir caminando de la mano de Dios. Porque es como una semilla de mostaza y como la levadura. En cualquier momento, si usted mira el pan en el horno, el pan, la masita está ahí y va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo en el horno. Y es lo más de chévere ver eso. Y así es la vida cristiana. Entonces usted ha dicho: no, que es que yo soy pequeño, que es que yo no sé, yo no estudié, que es que yo no soy profesional, yo no soy, yo hice hasta primaria, que es que, y usted se cree pequeño. Pues deje que la semilla entre, y esa semilla opaca el resto. Desde que esté la semilla, usted verá la gloria de Dios. Amén. El Señor escogió a 12, Mateo 10:5. Mateo 10:5, que el Señor puede acelerar un poco, pero suave. Mateo 10:5 y 6. El Señor vino, estuvo 3 años y dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos, sino id antes a las ovejas que perdidas de la casa de Israel. Ya van 12, ya hay 12 discípulos después de 3 años, ya hay 12 discípulos. Y trabajar en ese tiempo en el evangelio era un complique.
una persecución por los mismos sacerdotes judíos. Pero ya habían 12 discípulos, o sea, creyentes firmes. Habían otros por ahí que ya estaban coqueteando, como algunos hay aquí que están coqueteando algunos meses ya, y uno los ve coqueteando de lejos, como cuando uno está coqueteando, ¿no? Y empieza uno a picar el ojo y después hasta que no se acerca, ¿no? Entonces uno está coqueteando con el Señor por ahí, llevan meses, están ahí, pero va a llegar el día en que, como la levadura, crecen y dicen, yo me quedo con el Señor. Por eso usted tiene que seguir viniendo. Empezó con 12, le dio autoridad para echar fuera demonios, escogió lo insignificante para extender su reino a pescadores. En el reino de los cielos, a las ovejas perdidas, dijo, vea, ustedes no tienen mucho estudio, ustedes no son muy intelectuales, no tienen mucho dinero, pero los escogí para mostrar mi nombre. Hasta hoy eso no ha cambiado. Él sigue buscando gente pobre de espíritu. Él quiere buscar gente que no ha podido estudiar para que estudie. Él quiere buscar gente que le quedó difícil alguna vez y volverlos a meter, a prepararse con su palabra, a usarlos para Él. Hoy eso no ha cambiado, aunque hay muchas iglesias que aplican otras cosas y buscan solo doctores intelectuales. Él escogió a pescadores, no a doctos, no a profesionales. Pues Él quiere capacitarnos. No tengo que ser profesional para poder predicar la palabra. Yo necesito tener el Espíritu Santo. Yo no tengo que tener 8 años ni 50. La edad no importa. Aquí lo que importa es la semilla adentro de mí. Y en el versículo 8 de Mateo 18 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste. ¿Qué? Mandó a 12 y les dijo, echen fuera al diablo. Estos días hubo una liberación y una persona fue libre, y mientras orábamos, solo orábamos, ¿no? Adorábamos y extendí mi mano y orábamos. Y la persona allá fue libre y empezó a toser porque tenía como sueños de blasfemia en su mente, que blasfemaba en su mente contra Dios y no podía dormir. Y entonces vino, pastor, ayúdenos. Y pues yo también dije, Señor, ayúdeme, porque ¿qué hago aquí? Y entonces pedimos ayuda entre todos y el Señor me hizo libre. Tosió 5 o 6 veces, tosió y dijo, uy, me quemó la garganta, algo aquí. Y yo sabía que eso era una liberación. Y ya pasó y está súper. Ahora está presentando su examen de discipulado. Y es una joven, bien jovencita. 16 años, ¿qué? 17. 16. ¿Sí? 16. 15. Jovencita, una niña. Está en su discipulado, juiciosa, se metió con Dios, eso vino, eso llegó el miércoles corriendo al culto. Gracias, me hiciste libre, Señor. Y salió algo y dice, no, ya duermo bien. Esto es un mundo espiritual. El que no crea, ese es el problema, que no cree. Usted puede crecer, no importa lo que sea, no importa quién sea, no importa del pueblito que venga, no importa si lo digo con respeto, si lo trajeron con espejo a la ciudad, no importa. Lo importante es que usted tenga la semilla de Cristo en su corazón. Eso es lo importante. Deje que el Señor lo prepare y haga el resto. Pero lo pequeño se vuelve grande, ya van 12. Y dice, oren por los enfermos que se sanen, sanad enfermos. Es agresivo cobrar por milagros, es un atrevimiento cobrar plata para que la gente se sane. Eso no dice la Biblia, es un atrevimiento, eso es del diablo. Cobrar para que otros se sanen. Dice, de dádiva recibiste, te regalo esos dones, ¿por qué vas a estar cobrando? Años atrás un pastor X que Dios estaba usando mucho, no sé, espero que lo siga usando, y iba a hacer una campaña en la zona y se mandó a averiguar, pastor, ¿qué quiere que lo visitara? Y no sé cómo fue, pero mandó decir que valía 20 millones que tocaba darle por la campaña. 20 millones, no, hermano, mejor metámonos en ayuno. Y entonces cobran, eso no está bien. Ese no es el crecimiento que el Señor mandó. Según el libro de Corintios, Pablo dice, para muchos que no conocen de Dios, que la cruz es locura. Para muchos la cruz es locura. Usted le predica a Jesucristo, ay, no, ahora no, porque tiene carro, casa, salud, su esposa está
ahí y todo. Y yo le decía a alguien estos días, cuando entra un cristiano al gobierno, empieza a destapar ollas podridas. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, las ollas podridas empiezan a destaparse. Y dice, ay, me metí con el Señor. Y no, eso fue un problema peor. No fue un problema peor. Le está destapando las ollas podridas. Eso es lo que está pasando. Entonces las personas no entienden y se van de la iglesia, se van del Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo conocí al Señor, yo decía, me robaron el carro una semana 2 veces, los parlantes y el amplificador. Entonces yo me iba a pasear y yo bajaba los vídeos, yo les decía, bajaba los vídeos del carro, ponía Chente, que a mí me gustaba Chente, o esa música de borrachera, toda esa yo la tenía, toda. Entonces ponía la planta, metía el CD, ponía el radio a todo volumen, un Pioneer, y ponía la planta y cuadriplicaba el sonido. Entonces cada vez era ¡pum! ¡Pum! Y yo iba feliz. Cuando conocí a Dios a la primera semana, cuácate, me robaron los parlantes. Y a los 8 días, en la 57 con Caracas, no se me olvida, no estaba arreglada todavía, un ciudadano en la calle me robó la planta. Y yo lo vi, en una semana. Y yo dije, ¿pero qué pasa? Y vino a mi mente, ¿dónde compraste eso? ¿Dónde compraste eso? Ah, bueno. ¿A quién le compraste eso? A los que dicen barato, vea. Digo, no me la acabé de jalar, vea, barato. A eso me los compré. Me fui para San Andresito, que hay de todo, y alguien dijo, vea, barato. Y póngaselo. Barato, póngaselo. Y el Señor empezó a limpiarme. Pero yo no entendía. Cuando usted recibe a Cristo, Él empieza a restaurar su vida. Es un proceso lentamente. Pero llega el momento que ya vamos en 12. A los 3 años hay 12 bien parados. Caminar con Jesús es para muchos algo incierto, pues les cuesta creer que sus vidas están siendo cambiadas. Les cuesta entender, yo voy a cambiar, no, ¿cómo le ocurre? Pero Él está haciendo siempre algo. Esta semana el Señor me dijo eso, yo oraba, me decía el Señor, diles que yo estoy haciendo algo. Si alguien viene con intenciones de robar hoy, de hacer algo a la iglesia, además, ahí está, usted está siendo grabado por seguridad, por si acaso, ¿no? Pero pues va en la prédica. Entonces esa persona se arrepiente y voy a orar y se arrepiente, y después con el tiempo dice, pastor, un día yo vine a su iglesia a robar, pero esa prédica me hizo caer en cuenta, ¿no? Porque han pasado testimonios de esos. Entonces Él está haciendo siempre algo. A los ojos físicos solo se ve con el tiempo, y con la semilla de mostaza tan pequeña usted dice, no, ¿será que sí? Pero tiene algo de picante esa semilla de mostaza y produce un impacto, y vamos cambiando de culto en culto, de servicio en servicio, de oración en oración, de grupo en grupo, de discipulado en discipulado. Porque ese es el proceso de Dios. Unos se demoran más, otros nos demoramos menos. 15 días dejé de fumar y de beber. A los 15 días de conocer a Dios. Y gracias a Dios. ¿Cuántos iletrados hay que hablan con sabiduría? 1 Corintios 26-29. ¿Cuántos iletrados hay? Y usted solo se encuentra con la Biblia y se le miden al médico, al doctor, al que sea, hasta al mismo presidente, si es posible. Y usted habla con esas personas y dice, no me pregunte eso. No me diga si estudió o no, solamente escúcheme lo que le voy a decir. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al versículo 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, o sea, según el intelecto del mundo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles de billete, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado lo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. Entonces aquí ninguno, ni yo puedo decir, no, yo soy doctor, yo soy teólogo. Yo estudié en el seminario nada más y nada menos de Filadelfia. Imagínense ustedes, con razón, tremenda prédica, imagínense. ¿Qué tal eso? Dijo Pablo,
yo no vengo con sabiduría humana. Yo vengo con temor y temblor y con el poder del Espíritu Santo. ¿Saben? Dios escoge el que quiera y empieza de nada la semillita. Pero si usted decide creerle al Señor, no importa la edad, déjese usar por Dios. Dios está buscando gente, está llamando para ponerlos a servir, para honrarlos, para bendecirlos. En Hechos 1:15, vamos a Hechos 1:15. Hechos 1:15. Eran 12, Jesús ya se fue. Ya son 3 años. Ya son 3 años y medio. Jesús se va. Y a los poquitos días, en Hechos 1:15, ¿qué dice? Ya Jesús se fue. Bueno, ya estamos pasando de unos días. Dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y los reunidos eran como ¿cuántos? 120. 120, o sea que ya eran 12, fue formando a 12 en 3 años y medio, se fue y ya habían 120 discípulos, gente parada, bien, firme, más un poco de creyentes. Y ese Pedro predicó, y si usted se da cuenta, ese Pedro que predicó, más adelante vamos a encontrarnos que Pedro predicó y ya eran 3,000, 4,000. Pero sigamos, dice, cuando lleva con aquellos, les dice, no pierdan tiempo con ellos. Hay personas que se le quedaron, son 120, teniendo en cuenta que era difícil sostenerse con esas personas. ¿Sabe? Esos 120 creyeron a Dios. Pero hay momentos que yo llevo, hay gente que le predicó hace tiempo, y les predico, y usted les dice, yo le voy a decir, no pierda más tiempo con ellos, ore. Pero le dice, no, hermano, ¿cuándo se va a discipular? Usted puede. Llevo 5 años, ¿no? Porque ya que era un año, no llevo un poco de tiempo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? No le tire perlas a los cerdos. Si no quiere, no quiere. ¿Usted se imagina un cerdo? Un cerdo ve una perla y me dice, uy, vengo a qué. No. El cerdo no sabe que, o tiene una esmeralda, el cerdo no sabe eso. El cerdo come la guasa. Hay personas que se les da la palabra, entonces no le tire más perlas a los cerdos. Hay gente afuera que sí quiere de Cristo, que sí le están creyendo a Cristo, que sí quieren en realidad cambiar sus vidas, que están dispuestos a renunciar a muchas cosas para seguir adelante, porque entendieron que aunque la semilla sea pequeña, aunque un poquito de levadura, pueden cambiar, pueden ir al cielo y pueden ver su familia restaurada en el nombre de Jesús. Que así se puede hacer. Aunque el inicio del reino fue modesto, casi imperceptible, entró Jesús y todo, Jesús y menos en un burrito, pronto crecería y se haría un gran impacto en el mundo. Cuando Jesús se va son 120, pero mire Hechos 2:41. Después de esos 120, Pedro fue lleno del Espíritu. Pedro estaba ahí. O sea, estamos hablando, voy a poner un ejemplo, 3 años y medio, 3 años y 8 meses, pongámosle. Eso no es verdad, es un ejemplo, porque no tengo las fechas exactas. Pero Jesús se fue y Hechos 2:41. ¿Qué dice? 2:41. Así que los que recibieron su palabra, o sea, Pedro estaba predicándoles, y dice que Pedro les predicaba. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y se añadieron cuántos? De 100, de 12, 120. Y ya van, así rapidito, 3,000. Más adelante fueron 4,000 más. Y todo entró porque Jesús entró en un pollito. Insignificante para muchos. La palabra de Dios sí está haciendo efecto en su vida. Sí está haciendo efecto en su vida. Lo que pasa es que usted está moviendo la manzana, el árbol de manzanas, y no le van a caer porque están verdes. Lo que pasa es que usted quiere ponerle todo el fuego al arroz y tiene que esperar que seque para que abra. Tiene que aprender a esperar a Dios. Pero la semilla sí está haciendo en su vida, en su familia. Así no lo vean los ojos el día de hoy. ¿Usted dice amén conmigo? Dice, muchos lo perseguían, pero aún así su reino siguió creciendo. La levadura hace que la harina se multiplique, así es el reino de Dios. Sorprende, cuando menos me doy cuenta. Entonces usted mira la harina y de un momento a otro el pan se infla. De un momento para otro su vida va a empezar así, como
el maíz, mira. Perdón, de un momento para otro. ¿Por qué? Porque así es el reino de Dios. No porque yo lo diga, así es el reino de Dios. Si usted ya tiene la palabra, usted escucha la palabra, usted vive la palabra, usted está caminando con la palabra, el día menos esperado, usted va a ver cómo se infló y estalló. Y es cuando va a decir: ay, Señor, gracias, menos mal, ya estaba que no daba más, Señor. Y usted va a ver la gloria de Dios. Entonces, no importa lo pequeño de la semilla, así es el reino de Dios. No importa lo pequeño. En mi iglesia donde empecé, yo cuidaba los carros. Por eso usted siempre me va a encontrar en la puerta. Y ya lo dije una vez, pero lo repito: mi pastor me puso puesto adelante en el púlpito para que yo me hiciera con él. Y me sentaba, no me la aguantaba más de 10 minutos. Y yo me bajaba y me paraba en la puerta. Por eso usted siempre me va a encontrar en la puerta. Rara vez me encuentra aquí sentado, me encuentra allá. ¿Por qué? Porque allá fue donde empecé. Allá fue donde Dios me puso a servir, a saludar, a bendecir a la gente. Pequeño, cuidaba los carros, le ayudaba a trapear al pastor. El lugar era pequeñito, que había 20 personas. Y le ayudaba a mi pastor y todo, y no hacía más. Mi pastor, yo quería que él contara más conmigo, pero no. Lentamente, hasta que un día llegué de un retiro. Un día, me dice: Willy, yo pienso que tú puedes ser el copastor de esta iglesia. No se me olvida. Y yo, me dijo: yo he visto el trabajo que has hecho, y tú no estás mirando sino servir a Dios. Y así me empezó a poner a predicar. Cuando cogía los domingos, le doy la gloria a Dios, era una bendición también. Y empezó, hasta que Dios me dijo: ahora te voy a dar tu iglesia. Pero empecé de pequeño. ¿Dónde empezó esta iglesia? En Ciudad Bolívar, con 6 o 7, con 8. ¿Sí o no, titas? Ahí están en la barriga todavía, pero ahí están todavía fieles. Hace 10 años. Ahí ellas son fruto de allá. Y allá empezamos, 6 personas. Y ahí lentamente, 10 años y aquí. Imagínense, en el nombre de Jesús, cómo será en 10 años. ¿En qué lado de la iglesia usted va a estar? ¿Con los niños? ¿Con las parejas? ¿Como maestro discipulado? Porque maestro de discipulado necesitamos. Jóvenes, en la alabanza, que es un semillero de alabanza. La palabra ha sido esa, que aquí hay un semillero de alabanza. ¿En dónde va a estar? Pero si usted no cree, usted sigue en la banca. Pero esta palabra en el nombre de Jesús es para usted. Por muy pequeñito que lo que esté en su corazón, si usted sigue caminando, va a crecer como la levadura. Y la gloria de Dios va a inundar toda su casa. Amén. La gloria de Dios va a inundar toda su casa. Ahora, Hechos 17:6. El último ya, acabamos. Hechos 17:6. Ya eran miles, ¿no? Ya eran miles. Y entonces cuando empezaron a crecer, miren lo que pasó. Me tocó parar ahí. Hechos 17:6. Pero dice que hubo un alboroto en Tesalónica, porque estaban predicando la palabra y se llenaron de celos esos judíos. Esa gente se llenó de celos. Y dice: pero no hallándolos, trajeron a Jackson. Jackson era uno de los que predicaba y hablaba. Y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. La palabra trastorna. Una persona que tiene la palabra se mete con la palabra porque la palabra trastorna. La palabra hace que cambie la gente. Un trastorno es que se nota el cambio. Eso fue lo que Jesús me enseñó. Cuando yo predico la palabra tiene que trastornar a la gente, tiene que cambiar a la gente. No son las emociones. Por eso usted tiene la semilla que es Cristo, y si no la tiene, invítelo esta mañana a su corazón para que Él haga. Y usted empieza un 2015 bien y termina un 2014 como debe ser. Mire, tanto trastornó la palabra que le predicaron por allá en Hechos 19 y los brujos vendieron los libros, quemaron los libros. Millones de pesos valían los libros. Cuando uno recibe a Cristo, no quiere nada del mundo. Boté a gente, boté todo eso, boté todo lo que tenía, las botellitas de aguardiente y todo lo de mi farra, las fotos borrachos que tenía. Yo boté todo eso. Amigas de alguna ex o
Jesús. Amén. ¿Necesita algo más? ¿O está bien desayunado? ¿Por qué no decirle al Señor que lo amamos como la semilla y la mostaza? Esta congregación crecerá en el nombre de Jesús y seguirá creciendo en santidad, en sabiduría, en discernimiento. Dijo el viernes la pastora Irma, no se les olvide que la visión de Filadelfia es abrir iglesias. Pastores se seguirán formando para enviarlos a abrir iglesias y se multiplicará el número. Trastornaremos más el restrepo de lo que lo hemos hecho en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios es como una semilla del reino de Dios y actúa como la levadura. Crecerá y crecerá. No se desanimen, porque algo está haciendo Dios en su vida. Usted quiere entregar la vida a Cristo, vamos a poner de pie. Gracias, Señor, porque algo estás haciendo con nosotros. Dios está haciendo algo a mi favor, solo que a su tiempo saldrá la luz. Muchos sacuden el árbol cuando la fruta está verde. Deje el tiempo de madurar y de seguro caerán cantidades de manzanas. Padre, aunque es pequeño, Señor, la semilla, tú estás haciendo algo. Empezaste tú solo, Señor. Dejaste a 12, 120, después 3,000, después 4,000. Ahora somos miles de millones. Porque tú, Señor, tienes el poder suficiente para hacer crecer la semilla en nosotros. Y ese crecimiento traerá salvación primeramente, restauración, liberación, sanidad. Por eso te amo, Señor. ¿Por qué no haces oración a Él? Y le dice, en realidad, yo te amo, Señor. Porque tú estás haciendo algo, Señor. Es todo lo que puedo decir. Él está haciendo algo. ¿Por qué no levantan las manos al cielo, que es donde está Jesús sentado? Es donde Él está, allá está. Y desde allá está haciendo algo. Porque su espíritu está en mi corazón. Aunque usted no lo vea, algo está haciendo el Señor. Te amo, te amo. Es todo. Bendiga a su familia. Confiese y crea que su familia llegará. Que usted va a dar testimonio como Jesús. Amor, autoridad, poder. Esa fue la estrategia de conquista de Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias porque tú nos sanaste en la cruz del Calvario. Ninguna enfermedad puede gobernar nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo divorcio se anula en el nombre de Jesús. Toda obra de tinieblas, lo que había gobernado mi mente hasta hoy, se anula en el nombre de Jesús. Porque yo hoy sé que Jesús está haciendo algo. Por pequeña que sea la semilla, su gloria está obrando en mi familia, en mi vida, en mi ser. Y pronto veré la respuesta.